Bienvenidos al canal. Hoy quiero hablaros de la magia que podemos encontrar en las obras de algunos autores que no han sido consideradas propiamente como tratados de magia, sino que han sido creadas con el propósito de entretener, el de narrar y expresar una obra literaria, pero que en su composición podemos deducir algunas expresiones que nos dan en valor algunas pruebas de que en esas obras se trataba el tema de la magia. Pongámonos en contexto. Os quiero comentar que estuve leyendo algunas de las obras de Shakespeare. Es un autor muy antiguo, pero la trayectoria de sus obras nos han llegado hasta el día de hoy, incluso en el cine, y esto es lo que me dio la curiosidad por leer algunos de sus textos. Además, mi curiosidad se fundamenta por haber oído que el autor narraba personajes fantásticos e incluso sus personajes tienen relación con la mitología inglesa. Y efectivamente, Shakespeare era conocido en ocasiones como el bardo de Avon o simplemente el bardo. Se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Este autor, considerado uno de los eruditos del lenguaje agudo, era muy versado en mitología y en sus obras se pronunció sobre la brujería, las supersticiones y trató temas de la tradición popular. Pues bien, en dos de las muchas obras que pude inspeccionar, a medida que iba leyendo, muchos de los relatos que encontraba me iban resultando familiares, por el hecho de haber leído sobre ellas, de algunas de las prácticas rituales de magia que a día de hoy nos han llegado. Y digo leer porque no me atrevería a decir practicar, y más adelante sabréis a qué me refiero. La literatura de Shakespeare entreteje un género fantástico a través de los relatos de personajes con tramas cotidianas sobre el amor, la venganza, la diversión, con otros personajes que fue incorporando hasta ofrecernos una descripción de los seres fantásticos que conocemos a día de hoy. Y es que por lo visto el autor fue reuniendo esas fábulas que más le agradaban de la riqueza del material de las hadas que pudo tener en sus manos y las fue combinando y transmutando en uno de los mayores poemarios de hadas. En realidad, la mayoría de los aspectos de las hadas se habían utilizado en los romances antes que Shakespeare, pero él pudo extraer de su folclore nativo algunos elementos que apenas habían aparecido en la literatura antes. Las características de las hadas inglesas posteriores son el resultado de la invención de Shakespeare, adoptadas inmediatamente por otros escritores y tan queridas por la imaginación inglesa hasta pasar rápidamente al folclore. Lo innovador para esos tiempos fue la descripción tan detallada sobre la apariencia de las hadas pequeñas y que aportó una luz ligeramente diferente sobre estos temas, de una manera sencilla y conmovedora. La primera de las dos obras que vengo a mencionar es La Tempestad. En esta obra el autor crea un mundo alrededor de su personaje principal. Por supuesto, existe una trama, la venganza, que transcurre con tan vigor para el propósito de Próspero, el protagonista, que le lleva a formular actos de magia y hechicería con el fin de conseguir su propósito. Lo fascinante es que en ningún momento te da la sensación de que le otorgue ningún aspecto malévolo, sino todo lo contrario. El mago que interviene en La Tempestad tiene el aspecto de ser un ser ermitaño que vive en una cueva en la que habitaba una bruja llamada Sicore, y este tiene un propósito mágico muy claro: vengarse ante aquellos que le desterraron a una isla. Pues bien, el mago actúa de tal forma que crea una entidad mágica sometida a su dominio, y este hecho denota cómo los seres descritos por el autor pueden tomar un papel principal, pero no tienen trama propia, sino que actúan por petición y sin causar ningún inconveniente a su amo. Esta es la concepción clásica del genio guardián que se menciona varias veces en las obras. Es un ejemplo interesante de la creencia de un doble espiritual, o como se le denomina a día de hoy, egregor o incluso genio del trabajo. Pero este ente nunca se describe expresamente como tal, y si no fuera por los duendes y las hadas a quienes acompaña y ordena, se le podría haber tomado más por un sílfide que por un hada, porque el mago Próspero dice que está hecho de aire. Generalmente se suponía que las hadas tenían cuerpos de algún tipo y muchas veces se las describía como astrales,
y hechos de aire condensado. Este factor nos ayuda a entender que la visión de estos seres eran espíritus puros que tenían el poder de mover y tomar forma, y además de ser una entidad servidora. Su característica elemental es el aire. Además de dicho aspecto, se le confiere una conciencia benévola en el momento que dialoga de forma racional con su creador, pero es en ese punto de la narración en el que se refleja la naturaleza del mago como un domador de entidades que pretende, por medio de su servidor, tener el dominio sobre la naturaleza, poder suscitar tormentas, derribar relámpagos y arrancar árboles. Son descritos como criaturas de otro orden, ajenos a la humanidad porque no son malvados, ni le temen a la luz del día y sus horas naturales son bajo la luz de la luna, el crepúsculo y la madrugada. Gracias a los textos de Shakespeare también sabemos que frecuentan arboledas, fuentes de agua cristalinas, que descansan entre las flores y pueden ser visibles o invisibles a su voluntad, y por pequeños que sean, la distancia no es nada para ellos. Hasta la tempestad, Shakespeare no nos muestra ningún otro retrato de una criatura mágica, y las referencias a las hadas se encuentran escasamente dispersas a lo largo de las obras. Posteriormente, el autor nos narra el sueño de una noche de verano. Las hadas de este relato no son espíritus creados por un mago y bajo su mando son hadas libres. Estas hadas se caracterizan por una dulzura fresca y extraña. En la obra del sueño de una noche de verano, Shakespeare introduce una reina de las hadas y cada hada que describe tiene un talento distinto. Ella tiene la cualidad élfica de anudar rizos y hacer estribos entre los animales de ganado, y realiza otras funciones como son el de traer a los sueños, las pesadillas, y como característica descriptiva de la tradicional hada del folclore sajón es que es una hada que se transporta con los insectos. La obra transcurre con una trama amorosa bajo circunstancias extraordinarias en las que intervienen paisajes como son el bosque mágico, y es ahí donde aparecen los seres destinados a desenlazar las vidas de sus protagonistas. Este aspecto era muy utilizado en la narrativa de la época, en cuanto los personajes eran ubicados en las cacerías salvajes de los bosques medievales. Por tal de conseguir un fenómeno más fantástico, intervienen aquí hadas que forman el séquito de la reina Titania, elevada a estatus de diosa, porque su descendencia literaria equivaldría a la de Diana ateniense, por la tradición tardía de los dioses descendidos en hada. Ellas cantan himnos a la luna, duermen en lechos de prímulas y tomillo silvestre, y su protagonista elemental, Oberón, que desciende de la mitología alemana y, como no, el travieso duende Puck de la mitología celta. Sus hadas son pequeñas, pero formidables. Controlan el clima y las estaciones, y cuando pelean la naturaleza se transforma. Oberón es el rey de las sombras, su poder de movimiento es casi ilimitado, pueden desplazarse a mucha velocidad, parece que se mueven continuamente siguiendo la oscuridad de los sueños, como las hadas medievales tienen sus cabalgatas. La naturaleza de Oberón es cambiante, se transforma en un caballo con su séquito para rastrear el bosque salvaje, tienen poder sobre los matrimonios humanos, permaneciendo como las parcas a las puertas del nacimiento. Las hadas de Titania se meten en copas de bellotas, transportan la miel de las abejas, y para ellas los murciélagos son un adversario formidable. Por lo visto, Shakespeare optó por hacer que sus hadas fueran diminutas incluso en una obra de teatro, donde tendrían que ser representadas por niños. Sus hadas nos recuerdan a los elfos de luz escandinavos, y como ellos parecen tener un cuidado especial con las flores. Las flores perfumadas, en particular, son su propiedad. Las prímulas, que están tan personificadas que se convierten en la guardia personal de la reina, la zarza dulce, el tomillo silvestre y la madreselva. También es llamativo cómo estas hadas son benevolentes. Incluso Puck, que se alegra de hacer una cierta cantidad de travesuras, se siente culpable por causar algunos accidentes, y no es por despecho para los mortales, ya que está igualmente dispuesto a gastarle una broma a su propia reina. Titania siente preocupación por las penurias que sus peleas están infligiendo a los mortales humanos. Oberón interviene para arreglar los asuntos de los amantes, los protagonistas. Pero cabe distinguir que el tratamiento de las hadas en la literatura de no ficción de este periodo se centraba en las características más oscuras.
Tenemos, de hecho, frecuentes referencias a los trabajos de duendes burlones, pero a menudo se atribuyen a los demonios, y la idea del peligro detrás de las hadas se repite constantemente. De hecho, las hadas, tal como aparecen en los escritos, muestran esa rica ambigüedad, ese conflicto de creencias y prácticas que es característico de todo folclore bien arraigado, y que las obras de Shakespeare encierran un conocimiento mágico digno de un maestro iniciado y conocedor de las artes mágicas que debían operar durante el Renacimiento. Decidme en los comentarios si os hubierais imaginado que las obras de este autor encerraban tanto misterio.